Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Imagínese este escenario, no apunte, imagínese este escenario. Un cielo totalmente cerrado. La tierra totalmente seca. Los niños llorando por hambre. Los campos totalmente estériles. Las ovejas muriendo. Y una nación completa sin darse cuenta de que la sequía del suelo era consecuencia de una sequía espiritual. En ese momento Israel tenía templo. En ese momento Israel tenía sacrificios. En ese momento Israel tenía religión. Pero aún con templo, y se aparece un profeta llamado Elías diciéndole: si no es por mi palabra, no llueve sobre esta tierra. Llega reprendiendo al pueblo, llega reprendiendo a la nación, porque él se levanta contra un grupo de gente que tiene templo, que tiene religión y que tiene sacrificio. Y es como que yo le diga a alguien que viene siempre a la iglesia, y le empiezo a decir a alguien que viene a la iglesia, empiezo a decirle que tiene que arrepentirse. Y usted diría: pero pastor, ¿cómo usted le va a decir a alguien que tiene que arrepentirse congregándose todos los días? Esa palabra es para el de afuera. Entonces Elías aparece frente a un pueblo que tiene muchos altares y aparece narrándole un juicio de una sequía espiritual. ¿Alguien alaba a Dios con sus palmas? Tenían templo, pero el altar estaba totalmente destruido. Se habían aferrado a los baales, a los dioses, a la idolatría. Y cuando el altar cae, la nación comienza a pudrirse lentamente. Y hoy en día estamos viviendo en una crisis. Y la crisis no está allá afuera. La crisis está dentro de la iglesia. ¿Cuántos están conmigo aquí? Toda ruina visible primero comenzó con una ruina invisible. No era la economía de Israel que tenía problemas. No fue la política que tenía problemas. No fue el clima que tenía problemas. Lo que tenía problemas, diga conmigo, fue el altar de Dios. Hoy en día para adorar hay que motivarnos a adorar. Hoy en día para ir a la iglesia a muchos hay que motivarnos, no todos. Y hay casas que todavía hay comida. Hay casas que tienen providencia. Hay casas que la despensa está llena, pero no hay oración. No hay una comunión con el Eterno. Y hay matrimonios que duermen juntos en la misma cama, pero hace mucho tiempo que ese matrimonio dejó de adorar a Dios juntos. Y nos vamos en gloria en la iglesia. Hay hijos que crecieron con internet, pero crecieron sin la presencia de Dios. Alguien glorifica al que vive. Hay gente que todavía canta, pero hace años que el fuego se le apagó. Y lo que hoy necesitamos no es más pastores, no es más profetas, no es más adoradores, no es más gente que cante, que adore, que haga algo. No, lo que necesitamos hoy es más altares que estén encendidos. Alguien glorifica al que vive. Porque el problema de un altar que se encuentra en ruina, ¿pero qué? Hace años que se apagó. Pregúnteme cuál es el problema. Es que desde lejos parece altar. Y usted ve un pastor, un profeta predicando,
Y uno de los problemas que yo tengo, lamentablemente, yo sé que mucha gente aquí quizá lo puede tener, y es que hay veces que usted ve a una gente que está en fuego, predicando en candela. Usted dice, wow, qué unción tiene ese varón, esa varona. Pero cuando el espíritu que está en ti empieza a discernir y a profundizar en el corazón de ese hombre que está ahí predicando, o de aquel profeta, de aquel pastor, es como que Dios te revelara lo que esa persona hizo antes de predicar ahí. Y tú dices, pero él está llevándose el mundo por delante y dice que un hombre de Dios y Dios lo está usando, pero el Espíritu Santo revela. Y el problema más grande de un altar en ruina es que de lejos parece altar. El problema más grande de una gente que dice que se encuentra en santidad es que de lejos parece ser santo. Y quizá la ropa que vista lo identifique como santo. Quizá la forma como hable lo identifica como santo. Quizá la forma como actúe lo identifica como santo. Pero hay algo en lo más profundo de su interior, y es que dentro de ese altar hubo un fuego que hace años se apagó. ¿Alguien me está entendiendo aquí todavía? Y cuando un altar está en ruina, por más que tú grites avivamiento, tu corazón estará bajo sequía. Cuando un corazón está en ruina, por más que tú aparentes gloria, dentro de ti hay un vacío que solamente lo llena el fuego que se enciende en el altar de Dios. ¿Alguien está aquí entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay alguien que tiene que decirle a Dios, Padre, yo reconozco que mi altar está apagado, quiero que tú lo vuelvas a encender. Porque cuando el altar se apaga, lo único que lo enciende es un quebrantamiento en la presencia de Dios. ¿Qué significa la palabra altar? La palabra altar proviene del latín que se traduce como altare, derivada de altus. Esto significa, diga conmigo, lugar elevado. No, pues si usted me va a responder con ese ánimo, diga conmigo, lugar elevado. Otro significado es un altar. Un altar era un punto alto. Un punto alto. Un sitio donde la gente se encontraba con Dios. Un espacio donde la tierra tocaba con el cielo. Espiritualmente, el altar representa el lugar donde el hombre se rinde completamente delante de Dios. En la antigüedad, el altar era un templo, era un monte, era un lugar. Pero ahora en el presente, Dios decidió no levantar su altar en un templo. Decidió levantar su altar en el corazón de un hombre. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la adoración? ¿Qué significaba adorar? ¿Qué significaba adorar? Elevar. ¿Están conmigo aquí? Entonces Dios levanta un altar en tu corazón para que desde el altar que hay en tu corazón tú puedas levantar y elevar un lugar alto delante de Dios. Pero ¿cómo yo levanto altar en mi corazón? Cuando esa niña, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto? 8 años. Decide lanzar para el Señor y ponerlo en el primer lugar, en una altura. Y ella sabe que ya no puede ponerse de malcriada con papi y con mami. Ella sabe que no puede hablar mentira. Ella sabe que tiene que tratar de guardarse, porque ella adora a Dios. ¿Dónde? En el altar. Pero el altar real no es este que está aquí. Este es un prototipo. El altar real es el altar que ella ya levantó en su corazón. En el momento que ella se propuso adorar al Señor, ella dijo, yo tengo que guardar mi corazón. Ahí se elevó el altar. ¿Están conmigo aquí? Sacude el que está a su lado, por favor. Dígale, Dios está aquí, Dios está aquí. Está como desanimado hoy. ¿Están conmigo aquí? Diga de nuevo conmigo. El altar representa el lugar donde el hombre se rinde completamente ante Dios. Hay personas que su altar es la iglesia y que ellos vienen a despojarse de toda su carga y me dicen, pastor, cuando yo vengo a la iglesia yo me voy como tranquilo, porque sentí como que liberé una carga. O si tú entiendes que liberas una carga,
y que vienes a rendirte completamente al Señor, ¿por qué dejas de congregar? Porque si dejas de rendirte, al final te rendirás a la oferta que el enemigo te está poniendo.